Lección 3 para el 21 de abril del 2012. Título: Dones espirituales para evangelizar y testificar. Para memorizar, Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? Dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pensamiento clave dice: los dones espirituales son atributos especiales dados a cada miembro con el fin de ser usados para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Como iglesia, hemos enfatizado correctamente el don espiritual de profecía, pero no siempre hemos enfatizado la importancia de otros dones espirituales para el ministerio. No obstante, es importante que lo hagamos. Es una doctrina bíblica clara. Por ella, como iglesia, necesitamos tomar estos dones con seriedad, para que los miembros puedan llegar a estar cómodos al recibir y ejercer estos dones. Es desafortunado que muchos feligreses no aprovechen los dones que han recibido. Hay muchas razones para esta falta. A veces es la falta de los miembros mismos. Otras veces se podría estimular más a los miembros a descubrir sus dones y luego usarlos en el ministerio y el trabajo por otros, bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué desperdicio es tener un don y nunca usarlo para lo que debería usarse. Esta semana vamos a recorrer todo esto, ¿verdad? Y ver realmente cómo Dios ha hecho esta provisión tan maravillosa para enseñar las doctrinas, que es evangelizar, grupos pequeños, grupos grandes, y testificar, tener ese poder para evangelizar y testificar. Es bueno definir la palabra don. En el Antiguo Testamento, la palabra don es matat, significa presente, liberalidad, y viene de una raíz que significa matán, presente, lo que se da, dádiva. Un significado parecido encontramos en el Nuevo Testamento, la palabra de lo que significa don. Un don, dice en griego, en hebreo leímos anteriormente, harisma. Es una concesión, una calificación religiosa, una facultad milagrosa. Es una dádiva. Y dice que tiene una raíz, este harisma, tiene una raíz en otra palabra, en harizomai, conceder como favor. Eso significa don, gratuitamente, en bondad, entregar, conseguir, dar. Y aún la misma palabra harizomai tiene raíces en otra palabra de harizomai. Ese hariz significa gracia en griego, de manera o acción espiritual, la influencia divina sobre el corazón, merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia. Si unimos todos estos conceptos, ¿verdad? Un don es una dádiva de Dios, un regalo que con gozo, que con alegría Dios te otorga a ti como tu hijo, como tu hija. Dios te regala a ti, a mí, como su hijo o su hija. Entonces es algo, es un favor maravilloso, es un donativo, es algo que se nos concede como un privilegio de tener la herramienta práctica, pragmática, que se toca, que tú sientes, y que el Espíritu Santo la activa, la hace eficiente para testificar y para la ganancia de las almas, para evangelizar y testificar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 25, cómo enriquecer la personalidad,
hablando de una parábola que Jesús utilizó en el Monte de las Olivas. Dice la página 261 del capítulo 25. El reino de los cielos, dijo él, Jesús, es como un hombre que partiéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y a ese dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. El hombre que va a un país lejano, dice el Espíritu Profecía, página 261, representa a Cristo, quien cuando dijo esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo, tú y yo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Para los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Dice la página 262, continuando la explicación, los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Lo vimos en la lección anterior. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a su semejante. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Dice, Cristo confía sus bienes a su siervo, algo que pueden usar para él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, claro que sí, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Excelente, página 262, palabras de vida, gran maestro. Los talentos que Cristo confía a su iglesia, esos bienes que dice la parábola, y los dones impartidos por el Espíritu Santo, a este les da el espíritu de la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Y ahí narra una cantidad, como dice 1 Corintios, de dones, como dice 1 Corintios 12, ¿verdad? Todas estas cosas para habilitar a la iglesia para el trabajo. Las promesas del Espíritu, dice la página 263, no se aprecia como debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talento, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ella incluye los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de nuestro amado Cristo Jesús. En la parábola, dice la página 12 y 4, el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que recibió 2 ganó también él otros 2. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Dice la página 265, el Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. En cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Entonces fíjense cómo en la parábola, ¿verdad?, de los talentos que vamos a fortalecer aquí en este estudio de la lección, vemos que Dios capacitó a unos con muchos, le da muchos dones, 5, otros le da 2 y hasta otros le da 1. Todo esto tiene una explicación, ¿verdad?, de lo que implica trabajar para Dios, cómo Dios se preocupa y pide cuenta de esos dones que otorga. En el día domingo, dice, si les preguntamos a los miembros de tu iglesia si tienen algún don espiritual que la Biblia enumera, muchos de ellos tendrán que pensar mucho antes de llegar a una conclusión, aun cuando probablemente
ya han estado ejerciendo algún don espiritual mencionado en la Biblia, o no lo han reconocido como tal. Otras personas que no han descubierto su don tienen un ministerio específico en áreas en las cuales se sintieron llamados y su iglesia los ha apoyado. Muchas veces porque tienen más fama algunos dones, que si ser evangelista, el predicador, el pastor, el don de sanidad, pasan desapercibidos. Lo vamos a estudiar en la parte siguiente de la lección. Otros dones que Dios ha dado, y no es que tú seas experto, te guste eso porque te gusta, sino que Dios mismo te ha capacitado. Nadie entra a la iglesia para sentarse en una banca o desempleado, vamos a decirlo así. Cuando Dios nos llamó es para emplearnos, y Él mismo nos instruye, Él mismo nos capacita de manera sobrenatural o utilizando dones que hemos adquirido, ¿verdad? Capacidades que hemos adquirido, talentos que hemos adquirido, y entonces ahora son perfeccionados. Pero Dios también puede dotarnos de una provisión especial. Ese es el don, el regalo, algo que no pensábamos que podía ser el de sabor de vida para vida. Dios nos dice: te necesito aquí en esto y te voy a capacitar para esto. Qué maravilloso como Dios actúa. Primera de Pedro 4:10, que dice aquí acerca de que todos los que se han comprometido con el Señor tienen algún don. Dice: cada uno según el don que ha recibido. Hermano, amiga, ¿qué don ha recibido usted? 1, 2, ha recibido. Fíjese que no es que nosotros mismos salió en forma natural. Hay talentos naturales que traemos por herencia, otros que cultivamos a través del medio mismo donde estamos, pero que son movidos, ¿verdad?, por inspiración de Dios. Dios pone el toque para que nosotros seamos selectivos en escoger alguna capacidad, primeramente Dios, para el servicio de su causa. Y hay otros dones especiales que el Señor da directamente una vez que tú entras a la iglesia. Como dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, lo recibimos de Dios, ministrelo, o sea, aplíquelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya hemos visto que cada creyente tiene un ministerio, de modo que Dios nos equipará para usarlo. Si cada uno es ministro, si cada uno es un servidor, como lo vimos en las lecciones anteriores, ¿cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a trabajar? Diría alguien: pero que yo no sé hacer nada. No, a cada ser humano como mínimo se le entregó un don. Y que prácticamente uno dice esto, pero es imposible. Tenemos el don del habla, tenemos ese don maravilloso de la salud con la cual podemos estudiar, podemos aprender. Hay el don de la oración, hay el don de ser un buen administrador, hay el don de tener esa solicitud en ser atento, ser cortés, ser diligente en la atención con nuestras visitas, en la obra donde tú y yo trabajamos. Esos son dones. El don de la capacidad intelectual para grabar, para entender, el don de enseñar. O sea, todo eso es un regalo que Dios ha hecho, que nos ha otorgado para poder ministrar, para poder trabajar en favor de su causa, que es en favor de las personas que necesitan conocer este evangelio, y de los que estamos ya dentro de este cuerpo sagrado que es la iglesia. Lo que Dios ha puesto en uno ayuda a lo que el otro tiene, el otro me ayuda a mí. Es un cuerpo, la mano, el corazón, el páncreas, el estómago, el pulmón, todos los órganos, el cerebro, bajo una coordinación, y cada uno con una función específica que no envidia un órgano al otro. El páncreas no está celoso con el estómago celoso de los intestinos celoso del corazón, el corazón celoso del sistema sanguíneo, el sistema sanguíneo celoso del pulmón, el pulmón celoso póngalo en el caso de la mujer, de un útero, el útero celoso del ovario, una glándula celosa de otra glándula, el hígado celoso del páncreas. No. El páncreas celoso del cerebro, el estómago celoso del cerebro, el cerebro en su conjunto, ¿verdad?, celoso de los huesos, de las articulaciones, la mano celosa de los pies. No. Cada uno sabe, tiene una función. Y en la diversidad de funciones se produce lo más maravilloso, que es el milagro, la unidad. Todos trabajan para que tu cuerpo y mi cuerpo funcionen. Cuando un órgano
Cuando una uña de nuestros pies está enterrada allí, está rajando allí la carne, todo el cuerpo se duele. Es molestoso andar con un zapato. Nos duele la cabeza, el estómago podrá estar muy bien, las piernas podrán estar muy bien, el cerebro podrá estar muy bien, pero si la cabeza está doliendo, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele. Nos llevamos un golpe en un dedo y aquello está inflamado, todo el cuerpo se duele. Una muela, un diente, por insignificante que sea, nos trastorna todo el cuerpo. Es lo que dice Pablo, pues así debiéramos sentirnos nosotros. Cada uno ingresó a un cuerpo, es como un órgano, y como un órgano ya hay una función que tú y yo tenemos que descubrir para sentirnos a gusto, y no estar pensando en ojalá yo pudiera ser como aquel o como aquella. No, tú tienes una función que Dios te ha dado, cada uno según el don que ha recibido. Tú lo recibiste, yo lo recibí, debemos ministrarlo. O sea, Dios nos llamó a un ministerio para servirle y nos da la herramienta cómo hemos de servir, que son los diferentes dones, y para que esos dones sean eficientes, entonces nos da nada menos y nada más que el Espíritu Santo. Por eso dice en la parte del domingo, ¿verdad? El Espíritu Santo no solo distribuye los dones espirituales a los creyentes, sino también, como revela Hechos 1:8, nos da poder para usarlo. En la parte del día lunes 16 de abril, dice la revelación, el Espíritu y sus dones. Hasta cierto punto los dones espirituales de una persona definen su lugar en la iglesia. Es decir, están donde el Señor quiere que actúe en el cuerpo. ¿Te pidieron alguna vez participar en un área en la cual no tenías ningún interés? ¿Conoces a personas que aceptaron cargo solo para renunciar después de un tiempo porque sentían que no eran para ese trabajo? Es probable que la gente a la que le pidieran hacer una tarea haya intentado realizarla, pero estaba en un ministerio para el que no tenía dones para hacerlo. Aunque esto sucede, no tiene que ser la regla. En Hechos 13:1-3, ¿qué sucedió allí? ¿Y qué nos indica acerca de la importancia de ser llamado al ministerio? En Hechos 13:1-3, ahí estaba este grupo de hombres, ¿verdad? Pablo, Bernabé, Simeón, Manaén, y vemos allí en Hechos 13:1-3, ministrando esto al Señor. Eran servidores, eran ministros. El Espíritu Santo llamó a Saulo y a Bernabé. El Espíritu Santo escoge, dota, equipa, y dentro de ese grupo de hombres que estaban allí, ¿verdad? Profetas, apóstoles, Bernabé, Saulo, el Espíritu dijo: véngase Saulo, véngase Bernabé, como dice el folleto. Es importante notar que el Espíritu Santo es quien nos llama a ministrar para Dios, y diríamos nosotros, y nos equipa, nos da la herramienta de cómo debemos trabajar para Dios. Bernabé y Saulo fueron llamados y equipados por el Espíritu. El versículo 2 revela que Bernabé y Saulo ya estaban involucrados en ministrar para el Señor antes que fueran llamados a un ministerio específico, mientras que Simeón y Manaén no fueron llamados en ese momento. O sea, esto es personal. Dios sabe qué cosas especiales tienes tú en tu temperamento, en todo ese material genético que heredaste de tu familia, de qué modo Dios puede utilizar esas características individuales y únicas en el mundo, como eres tú eres único en el mundo, yo soy único en el mundo, no hay nadie exactamente, genéticamente, dactilarmente igual a usted y a mí. Entonces el Señor sabe cómo usted, una vez que Él nos llama, es porque ya Él sabe de qué manera tú y yo vamos a formar parte de ese cuerpo, qué órgano de ese cuerpo vamos a hacer, qué parte fundamental dentro de ese cuerpo que se llama la iglesia, ¿verdad? Allí dentro de ese templo donde nos reunimos, qué parte fundamental tú has de realizar con el poder del Espíritu Santo, con la capacitación del Espíritu Santo. Él te otorga esos dones, te da esa dádiva, te da ese regalo, te da ese presente para que le ministre, para que le sirva. Todito. Nadie, vuelvo a repetir, cuando ingresa el llamado de Dios a la iglesia, cuando acepta el llamado de Dios, es para estar desempleado. Es porque Dios vio posibilidades ciertas y verdaderas de que tú y yo podemos ser ministros de Dios en cualquier área que Él nos capacite y Él nos haga eficientes por el poder del Espíritu Santo.
¿Qué nos revelan los siguientes versículos acerca de la interacción del Espíritu con nosotros? ¿De qué manera el Espíritu Santo interacciona con los que están ministrando? Con esa capacitación que Él ha dado. En Juan 14, 8 y 13 dice: el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El 8, ¿verdad? Juan 16, 8, el 13. Nos guiará a toda verdad y hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo nos capacita, nos otorga ese don maravilloso, ¿verdad? Por orden del Padre y del Hijo. Y el mismo Espíritu Santo hace posible que cuando estamos aplicando el don, sirviendo, orando, dirigiendo, evangelizando, testificando, dando testimonio, ¿verdad? De lo que son las cosas divinas, orando por los que necesitan, tienen alguna necesidad, enseñando como maestro, ministrando como pastor. El mismo Espíritu Santo le da eficiencia a eso que tú y yo hemos recibido como don, como una capacitación, como un talento para el reino de los cielos, para practicarlo aquí. Entonces el mismo Espíritu Santo hace que la persona, cuando estamos hablando con las personas, Él la convence, Él de pecado, de justicia y de juicio. El mismo Espíritu Santo dice: nos guiará a toda verdad para poderla publicar y hará saber las cosas que habrán de venir. Nos va a mostrar las cosas que han de venir, nos revela el futuro. En Hechos 13:4 dice: el Espíritu Santo envía, te dice: mira, vas a ir a tal lugar, vas a ir a tal parte. Entonces, ¿cómo interactúa? ¿Cómo se relaciona con uno? Romanos 8:11 dice: vivifica nuestro cuerpo, nos da vida en nuestro cuerpo, para que ese don que tú tienes, para que esa capacidad que el cielo te ha otorgado, esos talentos que Dios te ha otorgado, se multipliquen para la causa de nuestro Redentor Cristo Jesús. Y como dice también Hechos 1:8, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos da poder. O sea, por sí solo, el don por el don, predicar por predicar, servir por servir, ministrando, preparando comida, administrando, el don de liderazgo, orando por un enfermo, simplemente porque a mí me sale, a usted le sale del corazón, no es válido. Tiene que haber la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que estar seguros de que lo que tenemos proviene de Dios. El don que Dios nos ha dado, que hay que estar claro en eso, para nunca jactarnos, para nunca sentirnos de que somos mejores que otros. No, el estómago no se siente mejor que el corazón mejor que el estómago. Todos están felices y estamos contentos que cada uno cumple una función vital. La pituitaria, allí una glándula que está metida dentro del cerebro, ¿verdad?, recibe órdenes muchas veces del hipotálamo. A veces ni sabemos que esos órganos están allí dentro del cerebro, pero gracias a esas órdenes de hipotálamo, pituitaria allí, se hace posible una transmisión a todo el organismo, a las suprarrenales aquí arriba del riñón, para producir cantidades de hormonas que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Y allí está cumpliendo esa función maravillosa para estimular el ovario, todo lo que son también las células sexuales masculinas. O sea, hay todo un funcionamiento de órganos que son mínimos allí en la silla turca donde está esa pituitaria, ¿verdad? Y allí ella actúa de una manera fabulosa y maravillosa. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad?, cuando nosotros podemos experimentar el gozo, ¿verdad?, de que nuestra función, nuestro trabajo que hacemos en la iglesia, Dios nos lo otorgó. Es un don de Dios. Aprendimos música sin ser cristianos, y cuando llegamos aquí a la iglesia, Dios nos santifica ese don. Ahora esa garganta, ahora esa inspiración, si era una persona que componía música, producía música, interpretaba la música, ahora es tomado por el Espíritu para que tú ministres en esa área y sea para la honra y gloria de Dios. Nunca sea que soy yo, que es lo que se quiere evitar en todas estas cosas. La eficiencia viene del poder del Espíritu Santo. Al comprender por qué el Espíritu otorga dones espirituales, vemos cuán vitales son para la salvación de los perdidos que necesitan a Cristo. Por medio de este llamado, cada creyente está involucrado de diversas formas en la obra de esparcir el Evangelio. Dice la lección del lunes, en la parte final: a veces podemos decir que algunos dones son más importantes o especiales, pero en realidad todos los dones son vitales para la misión de la iglesia.
A veces ponemos sobre un pedestal a un evangelista, a un predicador o a un maestro lleno de dones, pero aquellos que tienen dones que alimentan y hacen discípulos son igualmente son vitales. Todos son vitales. El día martes, descubrir nuestros dones. Es fácil descubrir los dones de otros. Podrás reconocer rápidamente las áreas para las cuales el pastor y otros dirigentes clave tienen dones en tu iglesia. Deberás observar qué están haciendo y notar cómo la gente responde a su ministerio. Sin embargo, otra cosa es considerar cuáles son tus dones. Interesante, eso genera como una especie de terapia, ¿verdad? O de una dinámica de grupo, diríamos mejor, donde pudiéramos colocar grupos de personas que son los hermanos, y un grupo de hermanos diga qué realmente se ve en la hermana o el hermano tal que hace con gozo y alegría dentro de la iglesia. Y así ir colocando quizás algunos hermanos que no están ubicados, porque no tienen certeza de cuál es la función para la cual Dios lo trajo a la iglesia. Y seguramente que le podemos ayudar a ellos a que se den cuenta de que están practicando un don, de que son muy útiles, ¿verdad? Como servidores en esta causa bendita. Son expertos tocando una puerta, son expertos dando una doctrina, son expertos atendiendo a la gente, son expertos en unas oraciones que hacen pero llenas del Espíritu, son expertos en esa cortesía, en esa habilidad para congraciarse con las personas. Esos son dones que Dios coloca en el corazón de la persona. Son expertos en administrar las cosas de la iglesia, en el cuidado que hay que tener por las cosas sagradas de la iglesia. Son expertos en velar porque todo esté bien arregladito, todo esté bien bonito. Entonces esos son dones maravillosos. Hay personas que son expertas llevando estadísticas, les gusta llevar informes. Son cosas que aparentemente es como algo que todo el mundo sabe hacer y debería hacer, y no se le da la relevancia. Son favores otorgados gratuitamente a usted y a mí para que le sirvamos en su causa, dentro y fuera de la iglesia. Dice en 1 Corintios 12, 28 al 31, ¿qué nos está enseñando Pablo aquí acerca de los dones espirituales? En ese capítulo 12, 1 Corintios, del 28 al 31, dice: hay muchos dones, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, fíjense como dice aquí, los que ayudan, los que administran. Procurad pues los dones mejores, don de lengua, etcétera, etcétera. No todos son apóstoles, dicen, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos están sanando, pero sí todos tienen una función específica, y uno debe procurar los dones mejores. Aquí Pablo muestra que los dones espirituales son distribuidos de acuerdo con las necesidades que tiene una iglesia en algún lugar y momento. Por eso los mejores dones serán los que darán poder a los miembros de la iglesia local. Procurar los mejores dones, pedirle a Dios que os dé para suplir las necesidades dentro de la iglesia, para ser mejores colaboradores con Dios en la ganancia de las almas. Y Dios está dispuesto, por ejemplo en sabiduría, que te falte sabiduría, dice el apóstol Santiago, demándela a Dios y Dios se la va a dar. Pedirle a Dios, ¿verdad? Cualquier área que Él mismo te sensibilice. Da fallo en esto, Señor, capacítame para poder llegar a una cárcel, para poder llegar a un hospital, para poder introducirme en una organización, en un barrio, un sector marginal, en un lugar de estos apartados de la periferia de las ciudades, en esos sitios de pobreza extrema, en sitios de la clase media. ¿Qué actividad más que hablar de Jesús, sino aplicar el método de Jesús? ¿Cómo debo mezclarme con esa gente? ¿Cómo puedo yo conocer las necesidades de esas personas? ¿Cómo puedo yo ganarme la confianza de esas personas? Indudablemente, previamente satisfaciendo las necesidades de las personas. ¿Qué método, qué forma podemos utilizar para impactar todos esos sectores de la población que necesita conocer urgentemente, porque Cristo viene pronto a esta tierra, el Evangelio de Cristo Jesús? Clamemos a Dios
que nos dé la capacidad que podemos un momento determinado, que nos dé el don, que un momento determinado pareciera que nos hace falta. Pero los que ya tenemos, porque ya los tenemos, tenga la seguridad y no lo dude, gocémoslo, administrémoslo para que ese cuerpo llamado en la iglesia, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo se mantenga funcionando a la perfección para una sola obra, la ganancia de las almas, a través de la testificación, el Cristo, cómo me llamó, cómo me encontré con Él y cómo es la nueva vida, y ahora enseñarle de la vida de Jesús, como dice la palabra que Cristo dijo. Y pues es una orden, es una manera de contribuir a que el evangelio avance, como dice Mateo 24, ¿verdad? 14, se ha predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es una responsabilidad predicarlo para que venga el fin. O sea, somos colaboradores con Dios en este plan maravilloso de ganar las almas. O sea, esto nos ayuda a ver más cerca, que esté más cerca la venida de Cristo Jesús. Como algunos dicen por allí, ¿verdad?, que nosotros trabajar por la ganancia de las almas, no, trabajemos o no trabajemos, Cristo va a venir. No, pero, y que solamente eso nos va a edificar a nosotros personalmente. Claro que nos edifica, pero nos acerca, nos hace más inmediata la venida de Cristo, porque cuando todos los países, naciones, pueblos y tribus conozcan el evangelio de Cristo Jesús, mientras más cerquita esté que todos estos países árabes y lugares en África donde todavía no hay presencia de Cristo, mientras más rápido penetren el evangelio en esos lugares, eso nos acerca más la promesa de irnos de esta tierra y estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Comentando 1 Corintios 28 al 31, ¿verdad? Es interesante entonces, ¿verdad?, descubrir esos dones que son necesarios en la comunidad donde usted vive, en la ciudad donde usted vive, en el campo donde usted vive, para administrarlo. Si hay que estudiar, si hay que revisar para que Dios, el Espíritu, nos habilite. Acuérdense que habilitar es lo que no sabemos hacer, Dios nos permite hacerlo. Es maravilloso, ¿verdad? Vamos a leer algo de eso. Dice la página 268, Palabras de Vida del Gran Maestro: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Imagínense ustedes, Dios es omnipotente, pero cuando la voluntad del hombre, la suya y la mía, coopera con la voluntad de Dios, llegamos a ser, señorita, señora, joven, adulto, señor, ministro, ministra, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Entonces mira lo que dice aquí: todos sus mandatos, todo lo que Dios ordena, son ¿qué? Habilitaciones. Todos sus mandatos son habilitaciones. ¿Y saben ustedes lo que es habilitación? Habilitar, hacer una persona hábil, apta, con P, capaz para aquello que antes no lo era. Y recuerda la cita, como decía, todos sus mandatos son habilitaciones. Todos los mandatos de Dios son habilitaciones. Son formas de Dios hacernos actos para hacer aquello que antes no lo podíamos hacer. Hacernos actos para aquello que antes no lo éramos. Dios no nos va a mandar a hacer algo y sabe que no lo podemos hacer. Si tú recibes orden de Dios a través de una junta, personalmente, por una inspiración divina que Dios pone en tu corazón, y tú te sientes impotente, yo me siento impotente, eso no viene del cielo. Es decir que es Dios que me está hablando y estoy impotente. No, cuando Dios ordena algo es porque Él mismo nos va a habilitar para hacer algo que quizás no estamos capacitados para hacer, pero Él nos dotará de sabiduría, de inteligencia, de lo que sea necesario. Nos dará la habilidad para ejecutar su santa y divina voluntad. Todos sus mandatos son habilitaciones. Él nos habilita para lograr el objetivo que Él mismo quiere lograr a través de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Por eso que como ministro, testificar, evangelizar, Dios nos ha equipado, Dios nos ha dotado de diferentes dones y talentos para que seamos efectivos en esa obra. Y la eficiencia no viene de usted ni de mí. La eficiencia viene por la presencia, por esa consagración íntima que usted y yo tenemos por medio del Espíritu Santo.
Leíamos ahora en la página 265, para terminar esta parte que decía de palabras de vida, gran maestro. En cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan de Dios, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque mediante relación con Él pueden alcanzar la perfección. Dios aceptará, página 265, palabras de vida, gran maestro. Dios aceptará únicamente a los que estén determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. Y Él nos habilita para eso, nos capacita. De todo exige perfección moral. Es la palabra. No deberíamos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se halla todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos. Amén. Y todos los que quieren ser obreros juntamente con Dios, que somos nosotros los ministros de Dios, deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino, para el ministerio divino. Esta es la educación que perdurará en la vida eterna. El Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario. Mire cómo suena. Cristo nos ha pagado nuestro salario. Página 265, palabras de vida del gran maestro, cómo enriquecer la personalidad. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento. ¿Para qué? Para obtener nuestro servicio voluntario. O sea, Cristo ha dado su vida por ti y por mí, como si fuera un salario. Para ahí te estoy pagando, te pago con mi vida, para obtener qué de ti y de mí. Un servicio ¿qué? Voluntario. Póngale precio. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo Jesús? Eso Él pagó para que tú y yo le podamos servir voluntariamente. Y de gracia todavía, Él nos capacita para que le sirvamos. Nos otorga dones. Nos capacita, nos prepara, nos habilita. De tal forma que su servicio, prácticamente la gloria y la honra es para Él. Él nos capacita, Él nos llama, Él nos capacita. Y cuando ejercitamos ese don en sus diversas manifestaciones, el Espíritu Santo le da la eficiencia. ¿Qué más podemos esperar de ese gran Dios tan maravilloso? Alabado sea su nombre. La parte del miércoles dice otros dones. Al pensar en los dones espirituales solemos concentrarnos en los dones del evangelismo, la predicación y la enseñanza, decíamos al principio. No todos los dones son claramente evangelizadores, pero si se usan dentro de la iglesia contribuirán a la misión evangelizadora de esta. En Hechos 6, versículo 1 al 4, estas personas recibieron responsabilidades similares a la de los diáconos de hoy. ¿Por qué los discípulos creyeron que no debían hacer esta obra? ¿Cómo hemos de entender el principio que se revela aquí? Los diáconos elegidos contribuían al programa misionero, al liberar a los discípulos para que dedicaran todo su tiempo a predicar. Aunque podríamos considerar que las acciones de los diáconos no eran dones de primera línea, eso no es importante. Importante es puro predicar, diría alguien. Dice aquí, produjeron un impacto evangelizador, porque al distribuir la ayuda para las viudas, hacían que la gente estuviera más dispuesta a escuchar las predicaciones. ¿Cómo iban a escuchar las predicaciones si la gente estaba peleando porque se había olvidado un sector, no se le estaba dando la comida como debiera ser? Entonces, vengan aquí a predicar, y la gente allí con discordia, la gente con el estómago vacío, la gente allí ni siquiera vamos a aplicarlo hoy en día. Invitamos a una reunión, ni siquiera hay donde sentarse, hay que estar parado, no buscamos la manera más agradable de que las personas se sientan allí cómodas. Si hay mucho calor, un ventilador, un aire, un lugar que sea cómodo, tranquilo. Esa ama de casa, ese hermano, esa hermana que se preocupa por crear el ambiente para que la palabra fluya con sencillez, con poder.
ese ingrediente de preparar ese ambiente agradable, con atención, con alegría, ese don que da esa hermana, hace posible que entonces cuando viene la predicadora o el predicador, la palabra pueda ser comprendida, el Espíritu Santo pueda trabajar de manera más eficiente para llegar al corazón de esa persona. Entonces es importante, es muy fácil, ¿verdad? Cuando a muchos de nosotros nos invitan a una campaña a predicar, digo fácil en el sentido de que duramos una semana o 2 semanas en cosecha, en un remate que se hace, ¿verdad? Para confirmar ya a los que han sido preparados. Cuando los laicos, cuando los ministros que han evangelizado casa por casa a través de células y han dado los principios básicos de las enseñanzas bíblicas, el 80% ya ha recibido una preparación previa, entonces para las conferencias es fácil llevar a la persona a la toma de una decisión con el poder del Espíritu Santo. Pero si los laicos, si los demás ministradores de la palabra no han hecho ese trabajo, el que se para allí a predicar, hombre o mujer, cosechar, llevar a una persona a que se decida a favor de Cristo, no es tan fácil. Si no trabajaran esos hermanos o esas hermanas, realmente los blancos, entre comillas, no se alcanzaran. Entonces todos ejercen un papel fundamental. El hígado está feliz, el riñón está feliz, el páncreas está feliz. Todos suman esfuerzo para que el cuerpo de Cristo se mantenga en perfectas condiciones para testificar y evangelizar cada uno como ministro de esta causa bendita. Porque al final todos somos ministros, especializados como pastores, especializados como médicos, como maestros, como ayudadores, como gente que tiene ese poder de la oración, como personas que tienen ese poder de la sanidad. Bueno, infinitud de dones que Dios otorga para que este evangelio avance con poder y gracia. Solamente Dios sabe, dice la parte del miércoles del párrafo, el bien que los diáconos hicieron con sus manos. Una iglesia funciona si tiene líderes en las áreas de organización, finanzas y otras. Quienes sirven en estas áreas deben sentir que son parte de un equipo y que su contribución es esencial para el impulso misional de la iglesia. En Hechos 2:40 al 47 hay algo interesante allí. ¿Qué dones espirituales se manifestaron aquí? ¿Y cuál fue el resultado? No solo en la testificación, sino también en el discipulado. ¿Qué lecciones importantes hay para nosotros hoy? Hechos 2:40 al 47, parte del miércoles. Otros dones, no solamente el de predicar, el sanar o el enseñar. Dice allí, cuando uno lee de Hechos 2:40 al 47, vemos dones de administración, de liderazgo, de servicio. Y vemos que en esta forma como trabajaba esta iglesia primitiva, dice, Dios añadía muchas almas cada día. Dice, los miembros preocupados entre sí, compartían, unidos, se sacrificaban por la obra, comían juntos con alegría, con sencillez, y perseveraban en una cantidad de cosas que ya se las voy a mencionar. La palabra añadida, dice el último párrafo del día miércoles, significa incorporarlos a una sociedad. Aunque los nuevos conversos eran añadidos a la iglesia, también ingresaban al compañerismo y eran atendidos. Podemos concluir que entre ellos había dones espirituales en las áreas de administración, liderazgo, hospitalidad, ministerio pastoral, servicio. Este es un ejemplo del ejercicio de dones espirituales individuales para beneficio de la iglesia entera al apoyar al ministerio evangelizador de otro. Dice en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento de pan, en la oración, perseveraban unánime, dice Hechos 2:46, cada día, ¿verdad? Unánime en el templo, cada día. O sea, como esta iglesia, cada quien sentía su parte como administrador, como servidor, como organizador, para que los discípulos también hicieran su parte como predicadores. Y el Señor, viendo ese trabajo como un solo cuerpo allí, ¿verdad? Ministrando, sacrificándose. El templo era algo maravilloso para reunirse. Iban a las casas, compartían el alimento. ¿Quién hacía la comida? ¿Quién
quién preparaba esa logística, quién hacía ese protocolo de los pasos a seguir para que podamos reunirnos en tal parte. Esos son dones, ese que administra, ese que dirige, ese que planifica. Ese puede ser usted, puedo ser yo, ese que hace la comida, ese que brinda la atención, ese que cede el espacio, es experto en conseguir los hogares y la gente se motiva para que nos reunamos allí, para que con alegría, como dice aquí, con alegría compartían, perseveraban. Ese que estimulaba a que se sacrificase todo lo que fuese necesario para que ninguno tuviera necesidad dentro de la iglesia. Se comprendía perfectamente que primero son los de la iglesia. No podemos estar satisfaciendo necesidades de hambre a los de afuera cuando tenemos gente que está pasando hambre dentro de la iglesia. No podemos estar satisfaciendo necesidades de vestido, de ropa, de cualquier otra área material afuera cuando tenemos necesidades dentro de la iglesia local. Esta iglesia primero satisfacía sus propias necesidades para luego llena, abastecida, potenciada con el poder del Espíritu Santo y por esa testificación de cuánto amaban a Jesús y a sus seguidores. Entonces iban al pueblo. ¿Y qué dice la palabra en Hechos 2:47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La gente veía cómo estos hermanos también ayudaban, veían la alegría entre ellos, veían la unidad entre ellos, veían como aun cuando aquellos no eran cristianos, sin embargo estaban dispuestos a servirle, estaban dispuestos a ministrarle en cualquier área de servicio, de oración, de predicación. Se ganaban el favor del pueblo. Pues, ¿qué traía como resultado? Toda esa diversidad de dones puesto al servicio de una causa, que el Señor cada día añade las almas a la iglesia. Ese es el trabajo misionero. Ese es el trabajo que Dios está pidiendo, ¿verdad?, para los últimos días y que debe hacerse hoy en día. El jueves dice los dones y la responsabilidad cristiana. No descubrimos los dones espirituales solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino para saber lo que el Señor quiere que hagamos y conocer nuestro lugar en el cuerpo de la iglesia. Es una gran responsabilidad cumplir aquello para lo cual el Señor nos ha equipado. Dice, compara Romanos 12:4, 1 Corintios 12:12, Efesios 4:16. ¿Qué nos enseñan acerca de los dones espirituales y el cuerpo como cuerpo? La primera cita nos enseña, en un cuerpo tenemos muchos miembros. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, lo que hemos venido desarrollando, ¿verdad? El cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro está feliz porque sabe qué es lo que tiene que hacer y por qué tiene que hacerlo. Y Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Por eso no podemos ser independientes. O sea, ningún órgano del cuerpo tuyo y mío es independiente. El corazón no es independiente de lo que pasa en el estómago no es independiente de lo que pasa en el riñón no es independiente de lo que pasa en el pulmón no es indiferente o independiente en lo que pasa en la pituitaria o hipófisis. No, el hipotálamo no es independiente de lo que pasa en la corteza suprarrenal. No, todos están concertados y unidos para que tú te sientas bien y yo me sienta bien. Por eso la gran necesidad de tener en cuenta, y por eso no puede haber desánimo. El desánimo desaparece cuando tu hermana, tu hermano encuentra tu lugar en la amplia viña del Señor. Cuando el don que Dios te ha dado, tú sabes que viene de Dios y te alegra porque le estás sirviendo como Él quiere, no como tú quieres. Él mismo te ha capacitado, Él mismo te ha habilitado, Él mismo te ha dado ese don, ese regalo, esa dádiva para que le ministre. ¿Qué gloria puede haber en uno? Ninguna. La gloria y la honra es para Dios. Cuando uno encuentra ese lugar en la amplia viña del Señor, bien sea que la iglesia lo reconozca, no lo reconozca, una junta directiva no te dieron responsabilidades, o si te dieron responsabilidades, igualito si te dan o no te dan, ya Dios te dio responsabilidades, ya tú eres parte de la nómina, ya tú eres parte del libro de la vida, tu nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero, como un siervo, como un esclavo, como un servidor, con gozo, con alegría. Porque cuando Dios te otorga el don, como leíamos en los orígenes, la palabra don, es algo que con alegría se otorga, con gozo para mi hijo, para que mi hijo sea eficiente en esta área. Yo lo capacito así, yo lo necesito así. Entonces allí no hay envidia, allí no hay recelo, allí no hay maledicencia, allí no es que el otro está por juzgar al otro porque está envidiando, como el siervo malo que dice mi señor tarda en venir, ¿verdad? Comienza a disputar, comienza a impugnar los motivos del otro.
Él no se encuentra a gusto, perdió la esperanza en la segunda venida de Cristo y no encuentra un lugar como miembro de ese cuerpo que es la iglesia. Pero tú y yo, con el poder del Espíritu, todos los días tenemos que encontrarlo, porque sabemos para qué fuimos llamados a la iglesia, para qué Dios nos rescató del mundo, para cumplir un servicio dentro de ese cuerpo y formar parte de ese cuerpo para evangelizar y testificar y traer muchas almas que también puedan formar parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Dice, los 3 capítulos enumeran los dones espirituales en el contexto del cuerpo de la iglesia. Esto muestra que aunque una persona puede involucrarse en la testificación o la evangelización, como sucedió con Felipe, cada uno tiene la responsabilidad de ejercer sus dones por medio de la iglesia. ¿De qué modo el Espíritu Santo dirigió a los discípulos según Mateo 10, 19 y 20, Hechos 13, 4, 5, 16 y 16, 6 y 7? Dice que el Espíritu va a hablar en nosotros para que nosotros podamos hablar. En San Mateo 10, 19 al 20. El Espíritu Santo va a hablar en nosotros. ¿Qué debemos de hablar? Él va a hablar en nosotros porque Él nos ha capacitado, hemos estudiado y vamos a poder hablar. Mire cómo el Espíritu diría a los discípulos. En Hechos 13, 4, 5, el Espíritu envió a Saulo y a Bernabé. En 16, 6 y 7, de hecho los apóstoles, correcto. Dice, el Espíritu prohibió predicar en Asia y prohíbe ir a Bitinia. O sea, el Espíritu Santo tiene el control de todo, amigo, hermano, que me estás oyendo. Él mismo te va a decir esto no conviene. Él va a utilizar a un siervo para de repente hasta indicarte, pues, esto, ir a tal parte, hacer esto así. Dios tiene una cantidad de formas de cómo dirigir su obra. Y Él personalmente, que es lo que se quiere hacer énfasis, el Espíritu Santo es gratuito. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, está allí cuando tú estás oyendo esto. Cada momento Él quiere dirigir nuestros pasos. Y cuando estamos imbuidos de ir a llamar a esas personas que pertenecen al reino del demonio, que están bajo el imperio del demonio, el Espíritu Santo nos dice cuándo, cómo, dónde hemos de ir, como corporación, como iglesia y hasta como forma individual. Entonces, esta obra del Espíritu Santo, no hay gloria y honra en nosotros, como veíamos en las lecciones anteriores. Nada vale, no es algo el que siembra ni el que riega, el que es algo es Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Los discípulos permitieron que el Espíritu Santo los dirigiera. Algunas veces trataron de entrar en otros campos y el Espíritu se los impidió. Los dones espirituales deben usarse responsables y la mejor manera de hacerlo es que quien recibe un don mantenga una comunicación abierta con el Espíritu Santo. En palabras de Gran Maestro Elena White, el Espíritu Santo a través del Espíritu Profecía enumera una cantidad como de dones, pues las facultades mentales, el habla, fíjense ustedes, la influencia. Y en la página 274 dice, ningún hombre puede ser independiente de su prójimo, pues el bienestar de cada uno afecta a los demás. Es el propósito de Dios que cada uno se sienta necesario para el bienestar de los otros y trate de promover su felicidad. Esa es la influencia. El don del tiempo, ¿verdad? Maravilloso como Dios nos permite ese tiempo. El don de la salud. La salud es una bendición, de la página 281, misma palabra de Gran Maestro, cuyo valor pocos aprecian. No obstante, de ella depende mayormente la eficiencia de nuestras facultades mentales y físicas, la fuerza. Debemos amar a Dios no solo con todo el corazón, el entendimiento y el alma, sino con toda la fuerza. Esto implica el uso pleno e inteligente de las facultades físicas, página 283 del mismo libro. El dinero, otro talento. Dice, algunos piensan, en la página 286, que solo pertenece al Señor una porción de sus medios. Cuando han puesto aparte una porción con fines religiosos y caritativos, consideran que el resto les pertenece para usarlo como crean conveniente. Pero esto se equivocan. Todo lo que poseemos es del Señor y somos responsables ante Él del uso que le demos. En el empleo de cada centavo se verá si amamos a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los impulsos y los sentimientos bondadosos
es un don. La mera posesión, página 287, palabra de Gran Maestro, la mera posesión de cualidades que no se utilizan tan solo aumenta su responsabilidad. Aquellos que poseen grandes cualidades afectivas, muy cariñosos, tienen ese amor, pero bueno, tremendo, tienen ante Dios la obligación de prodigarla no solamente a sus amigos, sino a todos los que necesitan su ayuda. Las ventajas sociales son talento y hay que usarlas para beneficio de todos los que están al alcance de nuestra influencia. Son dones. El amor que prodiga sus bondades solo a unos pocos no es amor, es egoísmo. De ninguna manera obrará para el bien de las almas o la gloria de Dios. Mire, ¿quién no va a tener? O sea, son dones que están allí al alcance de cada uno de los que estamos oyendo esta lección. En la página 296 quiero terminar con esto para aquellos que consideran que no tienen don, un solo don. La parábola de aquel que recibió un solo don, y llegando también el que había recibido un talento, dijo, un don: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Así los hombres disculpan la forma en que descuidan los dones de Dios. Consideran a Dios, página 296, severo y tiránico, como si acechara para espiar sus errores y visitarlos con su juicio. Ellos lo acusan de exigir lo que nunca dio y de seguir y de cegar donde nunca sembró. No debemos hablar, dice la página 297, de nuestra propia debilidad o incapacidad. Esta es una manifiesta desconfianza en Dios, una negación de su palabra. Cuando murmuramos a causa de nuestras cargas o rechazamos las responsabilidades que Él nos llama a llevar, estamos prácticamente diciendo que Él es un amo duro, que exige lo que no nos ha dado poder para hacer. Igual que el siervo que recibe un solo talento, cuando nosotros rechazamos las responsabilidades, cuando por miedo, cuando por temor, cuando porque me van a criticar, me van a decir, y yo sé que eso es muy duro, y Dios de pronto se pone bravo porque no lo hago bien, usted está insultando a Dios. Usted está diciendo, y yo estoy diciendo, como dijo el siervo que le quitaron el talento, ¿verdad? Y usted sabe que se perdió para siempre. Está diciendo, el Señor es duro y exagera. Ponen a Dios como que Él está allí pendiente, que si usted comete un error, lanzarle un rayo de fuego. No, amigo mío. El Señor no es duro. El Señor cuando nos llama a una responsabilidad, cuando nos trae a la iglesia, es porque Él mismo nos capacita. Entonces, ¿por qué vamos a negar que Él nos capacita? Él nos habilita. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convierta de esos errores que a veces cometemos, de esa justificación de no querer aceptar ese trabajo corporativo y personal de testificar y evangelizar, simplemente porque nos consideramos que tenemos que ser muy perfectos y estamos allí inhabilitados, estamos allí trancados. No, hemos sido habilitados por el cielo para ser ministros de Dios, y como ministros tenemos capacidades que Dios nos ha regalado, talentos, dones que Dios nos ha otorgado, para que cada uno se goce en la obra del evangelio, en la testificación, en la evangelización, en enseñar de Jesucristo, para muy pronto estar con Él en el reino de los cielos. Y como dice el libro de Daniel, allá en el cielo nos esperan muchos seres que están esperando que le hablemos de estas verdades. Y los que fueron aquí testificadores y evangelizadores, allá en el cielo testificaremos y contaremos las maravillas de cuán grande fue el poder de Dios al libertarnos del pecado y tenernos allí en el reino de los cielos. Dios bendiga a su pueblo. Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja. No lleva sus deberes, ni cumple su
misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel